¿Cuántas veces escuchaste que Jesús pronto vendría y tu alma se llenaba de alegría? Muchos años han pasado desde que Él lo prometiera y nos diera la esperanza verdadera. Los primeros vencedores sus vidas a Él donaron, de la fama de este mundo se apartaron. Como antorchas encendidas el camino iluminaron y la estela de esperanza han trazado. Y hoy tu pueblo dormido está, sumido en un letargo espiritual, y muy pronto se sabrá si la lámpara vacía o llena está. Despierta, iglesia, y anuncia a este mundo que Cristo ha venido para darnos salvación, y su sangre derramó para darnos redención. Las cadenas del pecado Él rompió. Anuncia a todos que Cristo viene pronto y que hay una esperanza en este mundo de dolor. Su promesa cumplirá, ya no tardará en llegar. Como un ladrón en la noche Él vendrá. Como un ladrón en la noche Él vendrá. Linda noche, queridos y apreciados hermanos. La misericordia y la paz de Dios sea en cada uno de vuestros corazones. Estamos agradecidos con Dios porque en esta noche estamos con la oportunidad de estudiar lo que la bendita palabra de Dios nos enseña. Queridos y apreciados hermanos, gracias por acompañarnos, gracias por los comentarios que ya nos han dejado en la transmisión, esperando que el Señor pueda bendecir a cada uno de vosotros y pueda darnos la paz y la tranquilidad que solo el cielo puede darnos. Quiero, antes de hacer la oración, leer un versículo en la santa palabra de Dios para poder ya tener una idea de lo que vamos a hablar. Primera de Samuel, capítulo 3, verso número 20 dice: y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Amén. Vamos a elevar una oración a nuestro Dios, queridos hermanos. Vamos a suplicarle a nuestro Padre Celestial que sea Él quien nos dirija en el estudio que vamos a tener en esta hora de la noche. Oremos. Padre bendito y amoroso Dios que moras en el cielo, queremos en primer lugar suplicar el perdón de nuestros pecados. Señor, fallamos a cada momento, pero a través de tu gracia queremos suplicarte que puedas cubrir nuestra pecaminosidad y puedas presentar delante de nuestro Dios y Padre las vestiduras de justicia de nuestro Redentor. Te pido, querido Salvador, que puedas ayudar a cada uno de mis hermanos en los momentos difíciles, en cada momento de adversidad que atraviesen por la vida. Ayúdales y sé con cada uno de ellos. Te pido por la pequeñita, Señor, que está en tratamiento de diálisis, que tú puedas ayudarle, que puedas obrar en ella, demostrando que tú tienes amor para cada uno de tus hijos. Ruego que puedas
bendecir y ayudar a cada uno de los familiares de ella para que puedan seguir adelante, para que la fe y la confianza nunca desaparezca de sus vidas. Señor, queremos suplicarte que puedas darnos cada día de nuestra vida la presencia, la compañía de tu Espíritu Santo y que a través de él podamos salir adelante en nuestra vida. En el nombre de Jesús hemos orado y pedimos todo esto. Amén. Queridos hermanos, vamos a tener la meditación en la bendita palabra de nuestro Creador. Pueden dejar ahí las peticiones de oraciones. Al final vamos a estar orando. Sé que hay muchas necesidades, hermanos, en el pueblo por las cuales debemos orar. Debemos pedirle a nuestro Dios que nos ayude. Vamos a iniciar con el tema, hermanos. Los que puedan compartir, les invitamos a hacerlo para que más personas puedan conectarse con nosotros y estudiar la bendita y santa palabra de Dios. Así que, hermanos, todos los que puedan y deseen compartir la temática que vamos a tener ahora pueden hacerlo y estarán haciendo la obra misionera a través de estos aparatos y desde sus hogares. Vamos a tener una meditación, como ahí lo dice en el título, queridos hermanos, una triste derrota. Vamos a hablar sobre un momento bastante lamentable que tuvo que pasar el pueblo de Israel en la antigüedad y lo vamos a comparar con nuestra vida en la actualidad. Vamos a ver varios aspectos en esta hora de la noche, por lo tanto los invitamos a quedarse, acompañarnos y compartir el tema. El versículo que leíamos antes de orar nos decía en el libro de Samuel, Primera de Samuel capítulo 3 versículo número 20, y todo el pueblo desde Dan hasta Beerseba conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Creo que todos recordaremos la historia del pequeño Samuel, cómo su madre, desde antes de que fuera estar encinta, ella oraba y clamaba a Dios por un bebé y le había hecho una promesa a Dios, que cuando ella quedara encinta y luego de tener al bebé, al destetarlo, lo iba a dedicar todos los días de su vida al servicio del templo. Y Samuel fue llevado al templo. Y toda la nación conoció que Samuel era un fiel profeta de Dios. Estaba el contraste. Los hijos de Elí, por un lado, que eran los sacerdotes que iban a sustituir a su padre Elí, estaban actuando de manera inadecuada. Se aprovechaban de los sacrificios, se aprovechaban moralmente de las mujeres que servían delante del tabernáculo y ellos comenzaron a deshonrar a Dios. Pero Samuel comenzó a crecer, comenzó a comportarse adecuadamente y el pueblo observaba eso. El pueblo veía la diferencia entre los sacerdotes, hijos de Elí, y aquel pequeñito que había llegado al templo desde su temprana edad y que había crecido con el temor a Dios. Notaban una diferencia bastante notable. Esa diferencia llegó a ser notorio en toda la nación, que Samuel era un profeta de Dios. Cuando todo el pueblo lo reconocía como profeta de Dios, comenzaron a creer, a escucharle y a obedecer todo lo que Samuel les expresaba. El pueblo de Israel en ese momento, cuando estaban ahí con el profeta Samuel, los hijos de Elí estaban deshonrando a Dios, Elí mismo no reprendía a sus hijos. Los filisteos vinieron e hicieron guerra en contra del pueblo de Dios. Le declaran la guerra y le dicen: oh Israel, Israel, ahora seréis vuestros esclavos. Y comenzaron una guerra por el deseo de oprimir al pueblo de Israel, el deseo de estar gobernándolo. Y estaban en esa situación, estaban en esa dificultad del pueblo de Israel, que los filisteos habían llegado para hacerle la guerra. En ese momento Dios decide hablar con Samuel. Primera de Samuel siempre, capítulo 3, verso 21. Dice:
Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel. Algunos lo mencionan Silo, otros Silo, otras versiones dicen Siloé. Pero Jehová se manifestó a Samuel por la palabra de Jehová. Cuando el pueblo de Israel entró en esa guerra contra los filisteos, Dios le habla a Samuel y Samuel conversa con Dios y Dios le hace ver que estaba de parte de él como profeta enviado por el mismo Creador. Ahora Samuel en este momento comenzó a analizar esos aspectos y él dijo en ese momento: si Jehová ha dicho que está conmigo, es porque vamos a ganar la batalla en contra de los filisteos. Queridos y apreciados hermanos, quiero que veamos en este estudio: Samuel era un profeta de Dios, un líder, pero él también estaba propenso a cometer errores. Hay una religión que dice que hay un hombre, que hay un ser que es infalible, que no comete errores. Eso es completamente un error desde el principio de pronunciar eso, porque en la tierra todos cometemos errores. Inclusive Elías, que fue trasladado al cielo sin ver muerte, antes de ser llevado, estaba escondido en una cueva, deseando morirse, pidiéndole a Dios que le quitara la vida. Un líder también se equivoca. Ahora Samuel, siendo el profeta de Dios, siendo el líder establecido por Dios, estaba ahí, pero ahora él estaba creyendo algo que no era. Y él pensó y dijo: Jehová me ha hablado. Esto no significa nada más que vamos a ganar la batalla en contra de los filisteos. Dios me ha dado a conocer que está de mi parte. Y la emoción de Samuel le ganó, embargó su corazón. Y dice el versículo 1 del capítulo 4 de Primera de Samuel: y Samuel habló a todo Israel. Y Samuel ahora viene y comienza a hablarle a todo el pueblo y a decirle que en ese momento Dios le había hablado y que iban a ganar la batalla, que iban a obtener la victoria sobre los filisteos. Y Samuel le narraba al pueblo las palabras que Dios le había dicho, cómo Dios le había asegurado que estaba de su parte, que no lo iba a abandonar ni un solo momento de su vida. Así estaba ahora Samuel, comunicándolo al pueblo. Y el pueblo se alegró y dijeron: Jehová nos dará la victoria. Dios está de nuestra parte. Y estaban alegres, ahora estaban con júbilo, estaban con emoción y con ganas de ir a la batalla, con el deseo de pelear, con el deseo de enfrentar a los filisteos y derrotarlos y terminar así con la supremacía que habían puesto sobre ellos. El pueblo no esperó ni siquiera la orden de Dios. El pueblo tomó la decisión de ir a la batalla. En ese mismo momento, versículo número 1 siempre, la segunda parte. Libro de Primera de Samuel, capítulo 4, para los que se van uniendo. Volveré a leer la primera parte. Y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel. Noten esto, no fueron los filisteos los que vinieron a pelear. Ahora eran los israelitas los que fueron a encontrar en batalla a los filisteos. Ellos tomaron la iniciativa. Amados hermanos, Dios en ningún momento se deleita en la guerra, y a su pueblo le daba el permiso, la orden de ir a la batalla hasta que el enemigo ya los tenía rodeados. Ahora el pueblo, confiados, emocionados, dijeron: vamos a ganar la batalla, vamos nosotros a pelear, porque Dios está de nuestra parte. Y toman la decisión de ir al encuentro de los filisteos. Israel salió a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Ahora
los dos ejércitos estaban por encontrarse. Los israelitas venían con la furia, con el eufor, con el deseo de derrotar a los filisteos. Y los filisteos, al ver que venía Israel, salen con el deseo de ganarle a los israelitas. La batalla era inevitable. La batalla se iba a desarrollar sí o sí, porque los dos ejércitos estaban listos para la batalla. Y porque Israel olvidó consultar a Jehová. Se quedaron confiados en ese momento. Así como nos pasa a nosotros, amados hermanos, que viene alguien, nos habla bonito, predica bonito y nos confiamos con lo que nos ha predicado. Y olvidamos que debemos escudriñarlo por nosotros mismos. Así le pasó al pueblo. Samuel se equivocó. Samuel pensó que con las palabras de que Dios le había dicho que iba a estar con él, Dios le quiso decir que iba a ganar la victoria. Se equivocó en la interpretación y ahora el pueblo se confió a lo que Samuel les había dicho. Y se van a la batalla sin consultar a Jehová. Muchos de nosotros, hermanos, nos vamos a la batalla sin consultar la Biblia. Nos dejamos ir al campo de batalla con lo que el pastor, con lo que el obrero me dice y no con lo que yo estudio en la palabra de Dios. Similar a lo que pasaba en este tiempo. El pueblo estaba listo para la batalla. Llegaron emocionados, llegaron bastante el pueblo con mucha alegría. ¿Qué pasó en esa batalla, amados hermanos? Verso número 2, capítulo 4, siempre de Primera de Samuel. Vamos a leer ese capítulo. Dice el verso 2: y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, nótese lo que pasó, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en batalla en el campo como a 4,000 hombres. Y el pueblo de Israel iba emocionado: vamos a ganar la batalla, Jehová está de nuestro lado. Y cuando comenzó la batalla, los filisteos llevaban más ganas de pelear, más deseo de ganar la batalla, y el combate se trabó. Israel comenzó a perder la batalla. Los israelitas, aquellos hombres que iban confiados a la palabra de Samuel, a la palabra de su líder, a la palabra de aquel hombre que tenían en un alta estima, ahora estaban viendo el contrario de lo que ellos pensaban que iba a pasar. Estaban pasando, estaban viviendo totalmente lo contrario a la esperanza que ellos llevaban. Estaban perdiendo la batalla, estaban pereciendo. Los filisteos comenzaron a ganarles, hirieron a 1, hirieron a 2, hirieron a 100, a 200, a 1,000, a 2,000, a 4,000 hombres. Así estaba esa batalla, queridos hermanos. Israel fue vencido. Triste y amarga fue la derrota del pueblo de Israel delante de los filisteos. Y es que cuando nosotros esperamos algo y no resulta como lo esperamos, nosotros nos sentimos mal. Le voy a poner un ejemplo. Si a una persona le prometen que le van a regalar algo, esa persona lo espera, y si no se lo regalan, esa persona se siente mal. ¿Por qué? Porque esperaba que se lo iban a regalar. Pero cuando una persona va a regalar algo y no le dicen a uno y luego se arrepiente de regalarlo, uno ni siquiera se dio cuenta, ni siquiera se molestó. Pero ahora el pueblo estaba confiado que iban a ganar la batalla, y esa batalla la perdieron. Ahora el pueblo se preguntaba: ¿por qué perdimos la batalla? ¿Por qué fuimos derrotados? Habían olvidado consultar a Dios y todavía se estaban preguntando por qué habían sido derrotados. Pero, amados hermanos, todo el pueblo huyó en ese momento. Comenzó a retroceder. Israel comenzó a pasar tristemente una derrota delante de los filisteos, pero comenzaron a analizar también en qué hemos fallado. ¿Por qué
es que estamos siendo derrotados. Y los ancianos del pueblo dijeron, ya sabemos por qué hemos sido derrotados. Ya tenemos la respuesta de por qué los filisteos nos han ganado en la batalla. Nos falta nuestro mayor tesoro. Nos falta dentro del campo de batalla el arca del pacto. Se nos olvidó traer el arca del pacto. Si la hubiéramos traído a la batalla, no hubiéramos perdido. Y dijeron todo el pueblo, tienen razón, porque no trajimos el arca del pacto, es que estamos perdiendo esta batalla. Y ahora los ancianos ordenan al pueblo. Versículo número 3, siempre del capítulo 4 de Primera de Samuel. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y ahora dijeron, es que Dios nos había dicho que íbamos a ganar por medio de Samuel, pero como se nos olvidó traer el arca del pacto, por eso vamos perdiendo la batalla. Mandemos a traer el arca del pacto y cuando ella esté acá, vamos a ganar la batalla. Y mandaron a traer el arca del pacto, pero el arca del pacto no la podía tocar ni un guerrero, ni uno tan solo, porque estaba sentenciado a morir. Solo la podían tocar los sacerdotes. Entonces, en ese momento estaban, recuerdan los que les mencioné al inicio, los hijos de Elí, aquellos hombres malos, aquellos hombres que se aprovechaban de la ofrenda del pueblo, aquellos hombres que se aprovechaban de las mujeres que servían a la puerta del santuario. Y ellos dijeron, van perdiendo, necesitan el arca del pacto, ellos no la pueden llevar, pero al que se la lleve, luego le van a agradecer porque gracias a que él la llevó, ganaron la batalla. Y entre esos hermanos, Omni y Finés, dijeron, llevémosla nosotros. Para que cuando Israel gane la batalla con el arca del pacto, ¿a quién le van a agradecer? A nosotros nos van a agradecer, porque nosotros les hicimos el favor de llevarles el arca del pacto. Y esos hombres, los hijos de Elí, llevaron el arca del pacto. Cuando el arca del pacto llegó al campamento de Israel, verso número 5 dice, aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con gran júbilo que la tierra tembló. Nótese lo que pasa en este momento, queridos y apreciados hermanos. Llega el arca del pacto. Ahora sí el pueblo estaba emocionado, estaba alegre. Dijeron, el arca ha llegado al campamento, y comenzó a gritar de alegría, que la tierra se comenzó a estremecer, la tierra comenzó a temblar, y todo aquel grito se oía retumbar por todo aquel lugar. Ese grito era, ha venido Dios al campamento. Y todo el pueblo, todo el ejército israelita gritaba en alta voz, ha venido Jehová al campamento, porque ha llegado el arca del pacto, ha venido la presencia, ha venido la gloria de Dios al campamento. Y clamaban con alegría y gritaban todos los guerreros que estaban ahí. Y los filisteos oyeron aquel grito de batalla, y la tierra comenzó a temblar, y los filisteos comenzaron a estremecerse. El temor comenzó a embargar el corazón de los filisteos, y la alegría volvió al pueblo de Israel. Habían perdido una batalla, pero ahora sí estaban seguros que ganarían esa batalla, que ganarían esa guerra en contra de los filisteos. El arca del pacto estaba allí, dispuesta para servirles en la batalla. Estaban ahí ahora ya dispuestos a ir nuevamente a la batalla, a ir nuevamente al campo de guerra, pelear contra los filisteos y ganarles esa batalla. Y la historia nos dice que se van a la batalla. Los filisteos estaban temerosos, estaban ahí tristes, pero amados hermanos, yo quiero que quede claro algo en esta hora de la noche. Satanás no se va a ir a la primera.
Muchos aplicamos el versículo: resistid al diablo, sométete a Dios y Él huirá de vosotros. Pero Él no va a huir a la primera, amados hermanos. Después de una prueba, después de una dificultad, el enemigo pondrá otra. Eso lo debemos tener muy en claro, queridos hermanos. Puede ser que el enemigo ponga COVID-19 a nuestra vida. Es una prueba. La superamos con la ayuda de Dios. Pero esa no fue la última prueba. Van a venir más dificultades. Pueda que luego de eso venga escasez económica. Vengan diferentes cosas. Porque Satanás no se da por vencido a la primera. El ser humano sí. Nosotros no podemos a la primera. Cruzamos los brazos y nos quedamos sin seguir adelante. Satanás no es así. Él es un enemigo y hay que reconocer, amados hermanos, que Él es perseverante en el mal, pero es perseverante. Y Él no se quedó así. Bueno, llegó el arca del pacto, hay que vengan a matarnos, ya no nos vamos a defender. No, amados hermanos, los líderes de los filisteos, siendo influenciados por Satanás, ¿qué dijeron en ese momento? Versículo número 9, siempre del capítulo 4 de Primera de Samuel. Esforzaos, vean lo que le dicen los líderes a todos los filisteos. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos, como ellos os han servido. Sean hombres y peleen. Ojo con lo que ahora le dicen los líderes a los filisteos. En pocas palabras les dijeron: son hombres. Y el orgullo de los filisteos dijo: somos hombres. Si son hombres, vayan a pelear, esfuércense en la batalla. Y los filisteos vuelven a tomar ánimo, vuelven a recobrar energía. Y estaban ahora los israelitas clamando de emoción: vamos a ganar, porque ha venido Jehová al campamento. Pero ahora estaban los filisteos: somos hombres, vamos a darle la guerra a Israel, que vea que no la tendrán fácil. Y en esa batalla, amados hermanos, se vuelven a encontrar. ¿Y qué pasó en esa batalla? Versículo número 10. Pelearon pues los filisteos, e Israel volvió a ser vencido. Y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Eso pasó ahora, amados hermanos. La segunda batalla, el segundo encuentro entre Israel y los filisteos volvió a llevar el mismo resultado. Ahora estaba el arca del pacto, ahora estaba el pueblo con mayor confianza, pero los filisteos le hacen la guerra y lo logran derrotar nuevamente. Murieron en toda la batalla más de 30,000 hombres. E Israel fue vencido delante de los filisteos. Quiero, amados hermanos, que analicemos por qué Israel fue vencido por los filisteos. Dios les pudo haber dado la victoria. ¿Por qué Dios no le dio la victoria? Libro de Colosenses capítulo 3. Ahí está el por qué Israel perdió esas dos batallas contra el mismo enemigo. Dice Colosenses capítulo 3, verso número 2: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Por qué perdió Israel, amados hermanos? Esa es la respuesta. Porque puso su mirada en las cosas de la tierra y no en las cosas de arriba. Porque puso su mirada primeramente en Samuel, en su gran líder, en el gran profeta de Dios. Sí, era un profeta de Dios, un hombre fiel, un hombre temeroso de Dios. Pero la mirada del pueblo no debía estar en él, porque el Salvador no estaba en la tierra, el Salvador está en el cielo. Y el pueblo de Israel puso su mirada en las cosas de esta tierra, la puso en un líder terrenal y dijeron: si Samuel nos ha dicho que vamos a ganar entonces. Y olvidaron consultar a Dios, olvidaron consultar a aquel todopoderoso y confiaron en un hombre semejante a ellos, si bien es cierto con un buen comportamiento,
pero también con las debilidades y con las tentaciones que ellos tienen. Segundo lugar, pusieron su mirada en el arca del pacto. Algo también terrenal, amados hermanos. Si bien es cierto, contiene las 2 tablas de la ley, pero también era un material que por sí solo no tenía ningún poder. El poder y la victoria vienen de Dios directamente. Y el pueblo perdió esas 2 batallas, tristemente, por haber puesto su mirada en las cosas de esta tierra. Ahora yo quiero preguntarte, amado hermano, en esta batalla espiritual que llevamos, ¿dónde tienes puesta la mirada? ¿En quién tienes puesta la mirada, querido hermano? ¿Tienes la mirada en el hermano X, en el pastor X, en el obrero X, en el director de iglesia X? ¿O tienes tu mirada en aquel que es todopoderoso, en aquel que está en todo lugar, en aquel que todo lo sabe? ¿O tienes tu mirada puesta en la riqueza, en la prosperidad, en nuestra casa, en nuestro vehículo, en el arma de fuego que muchos portan? ¿En qué tienes puesta tu mirada para obtener la victoria, querido hermano? Hay un ser y es el único que nos puede dar la victoria, y es en quien debemos poner nuestra mirada. Es Jesús. Si Israel hubiera puesto su mirada en Jesús y no en Samuel y no en el arca del pacto, Dios les hubiera dado la victoria en contra de los filisteos. Pero el pueblo perdió de vista lo verdaderamente valioso. Muchos en la actualidad, hermanos, perdemos de vista lo verdaderamente valioso. Perdemos de vista lo que verdaderamente tiene valor. Las cosas de arriba, dice la palabra de Dios, Colosenses 3:2. Poner la mira en las cosas de arriba y no en las de esta tierra. Mateo dice en la Biblia, lo encontramos, que hay que poner nuestra mirada en aquello que no va a perecer, donde la polilla y el orín no corroen, donde ladrones no roban ni hurtan. Ahí debemos poner nuestra mirada, querido hermano, no en las cosas terrenales. Muchos han de fracasar en la batalla espiritual por poner su mirada donde no la debieron poner, por poner su vista en las cosas de acá y no en las cosas de allá arriba. Amado hermano, ¿dónde tienes la mirada? Repito esa pregunta. ¿Qué estamos viendo nosotros? ¿Las cosas que de verdad tienen valor o las cosas que solo sirven para distraernos? ¿Saben por qué Dios en los últimos mensajes o los mensajes para el último tiempo invita a la gente a salir de las ciudades? Porque cuando uno está rodeado por cosas materiales, uno ciertamente, humanamente, pone la mirada en esas cosas. Por eso Dios invita a salir de las ciudades al campo. Así es esto, amados hermanos. Nuestra mirada debe estar fija en las cosas de arriba. Dice la misma Biblia: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Querido hermano, querido amigo, hoy quiero dejarte esa invitación. Pon tu mirada en las cosas valiosas. Pon tu mirada en las cosas de arriba. Como dice nuestra hermana Angélica, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y si ponemos la mirada en Él, seremos vencedores. No pasaremos lo que pasó el pueblo de Israel, que fue derrotado 2 veces por poner su mirada en lo que no debía. Nosotros debemos poner la mirada en aquel que nos ha de dar la victoria, revestirnos, pero no de un armamento físico, no de una pistola, no de una navaja, revestirnos de la armadura del cristiano, la palabra de Dios, la fe, el apresto del evangelio, la justicia de Cristo, la salvación. Eso es lo que debemos tener en nuestra vida, queridos hermanos, para poder ser victoriosos en esta batalla que tenemos todos como cristianos. Que el Señor nos ayude a poner siempre nuestra mirada en las cosas de arriba y en el Salvador, que siempre estará con nosotros. Es mi deseo en oración. Amén. Vamos a hacer una oración, queridos hermanos, para finalizar. Recuerdo que solicitaron oración.
El tema fue corto, hermanos. Saben que, bueno, muchos ya vieron la transmisión de la mañana. Hemos estado en bautismos, hemos estado hablando bastante. Entonces, la garganta ya está un poco cansada, pero no queríamos dejar sin transmisión en esta hora de la noche. Así que, por eso el tema fue corto, pero espero que sea de bendición para nuestras vidas. Tenemos oración. Varias solicitudes. Vamos a orar, hermanos, para pedir a Dios que Él sea que nos ayude. Padre bendito, nuevamente nos presentamos delante de ti, reconociendo en esta hora, Señor, que en muchas ocasiones hemos puesto la mirada en cosas que no tienen valor. Queremos suplicarte que nos perdones por eso y que nos ayudes a poner nuestra mirada en aquello que verdaderamente tiene valor. Que nuestra confianza esté plena en el sacrificio de nuestro amado Salvador y Señor Jesucristo. Señor, queremos implorar que no nos abandones. Tu pueblo también está pasando dificultades. Así como Israel en el pasado tuvo que llevar la frente en contra de los filisteos, hoy tu pueblo está siendo azotado por Satanás. Está siendo en estos momentos presa del enemigo. Pero Señor, queremos suplicarte que no abandones a ni un tan solo hijo tuyo en esta tierra. Ruego que no nos abandones ni un solo momento. No nos dejes perecer delante del adversario. Al contrario, Señor, danos la capacidad de resistirle y de poder hacerle frente y vencerlo siempre con tu poder. Ruego que puedas ayudar a cada uno de mis hermanos que está pasando dificultad, a todos aquellos que tengan problemas de salud, que estén enfermos ya sea de COVID o de cualquier otra enfermedad, Señor. Demuestra que tú no abandonas a tu pueblo. Así como en el pasado has obrado grandes maravillas en tus hijos, obra en la vida de cada uno de mis hermanos. También todos aquellos que están pasando momentos difíciles económicamente, las personas también que han perdido sus bienes a causa de los huracanes acá en Centroamérica. Señor, recuérdales que a pesar de toda adversidad, tú no les has abandonado. Así como no abandonaste a Job en el pasado cuando perdió todo, así hazle ver que tú siempre estás con ellos. Y a nosotros, ayúdanos también a permanecer firmes. Ayúdanos a ser fieles a tu voluntad y a poner nuestra mirada en las cosas de arriba. Señor, guíanos siempre y perdona nuestros pecados en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos y apreciados hermanos, gracias por habernos acompañado. Esperamos que el Señor les bendiga a todos y que tengan una excelente noche. Gracias por los comentarios, hermanos, siempre los leemos. Gracias, de verdad que eso nos anima a seguir adelante, nos motiva para poder seguir llevando el mensaje. Y les invitamos a siempre compartirlo para que más personas puedan unirse a este mensaje y puedan también obtener la salvación. Feliz noche para todos y que tengan un descanso placentero con la protección y la bendición de nuestro Creador. Si Dios nos permite, el día de mañana los esperamos con el devocional de la matutina. Maranata, el Rey viene. Feliz noche y que descansen con la protección y el cuidado de nuestro Dios. Amén.